Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Recuerden, estamos en la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis. Ya tenemos nuestro invitado para nuestro segundo tema basado en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, que se titula El mensaje a la iglesia de Esmirna. Recuerden que estas iglesias estaban ubicadas en el Asia Menor, actualmente es Turquía, donde podemos extraer principios aplicables para la iglesia actual. Con nosotros ya el pastor Alex Marroquín, quien va a estar desarrollando este tema conmigo, pues haciendo el análisis con relación a la iglesia de Esmirna, qué es lo que Dios tiene que decirle al ángel o al mensajero que está al cuidado de esa congregación y cómo nosotros podemos aprender de la condición en la cual esta iglesia estaba atravesando, lo cual es tribulación, es persecución. Hoy estamos viviendo una época de estabilidad en cuanto al aspecto gubernamental, porque no somos una iglesia perseguida políticamente, pero sí podemos aprovechar esa libertad para seguir adelante predicando el evangelio, pero en contraste a nuestra iglesia actual con la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, y con el pastor Alex Marroquín vamos a tratar cómo soportar en medio de la tribulación. Todos bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros el pastor Alex Marroquín. Él nos va a estar apoyando con relación a la iglesia de Esmirna en la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis. Bienvenido, pastor Alex. Gracias, qué gusto tenerte por acá. Marvin. Gracias, igualmente. Es un privilegio poder saludarles, estimados televidentes. Queremos agradecer al Señor por el privilegio que nos permite aún de poder compartir su palabra en estos medios de comunicación, como lo es la televisión. Estamos agradecidos con el Señor por permitirnos llegar nuevamente a sus hogares. Hermano Alex, la iglesia de Esmirna, en el análisis bíblico, Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, y lo voy a leer literalmente porque la secuencia en esta serie queremos trabajarlo de esa forma, entregar el mensaje literalmente como está en la Escritura, y luego vamos a hacerle una pregunta a nuestro hermano Alex con relación a la condición de la iglesia actual. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En una época de paz, con relación al mensaje que se le da a la iglesia de Esmirna, ¿cómo podemos nosotros aplicar ahora la persecución en una iglesia donde no tiene persecución política? Claro, creo que los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis se debe aclarar específicamente que las 7 iglesias existieron literalmente en Asia Menor por un tiempo. También en el estudio escatológico se estudia estas 7 iglesias en cuanto a épocas que ocurrieron, y cabe mencionar también que la iglesia de Esmirna es la segunda iglesia que se menciona en época. Estamos hablando del año 155 después de Cristo. Posiblemente fue una iglesia bastante perseguida, diríamos políticamente. La iglesia de Esmirna fue la iglesia, de hecho, una de las que no tiene queja. La otra es la iglesia de Filadelfia, es la iglesia fiel, la iglesia penúltima. No se le reclama nada. No se le reclama nada a Esmirna y a Filadelfia. Creo que este dato es bien importante darlo en contexto con la pregunta que ya viene a responder, que como iglesia nosotros ahora estamos viviendo una época
diríamos, dorada de primavera para el cristianismo. De alguna manera, como dijo alguien por ahí, la iglesia no está siendo, no está en peligro cuando está siendo perseguida. Dice que la iglesia está en peligro cuando está siendo alabada. Entonces creo que esa es la parte que nosotros estamos viviendo ahora de la persecución. Quizás no persecución literal, como diríamos, matando a los cristianos, porque es cuando más el cristiano se afirma con el Señor. Sí, y eso iba a mencionar porque en Hechos encontramos que hubo una persecución, no solo por el lado político, sino también por los religiosos. Entonces encontramos que en la práctica, también en la historia, la iglesia floreció cuando hubo persecución. Y ya lo mencionabas, cuando una iglesia tiene paz, no hay persecución a ese nivel político, donde se les persigue literalmente, la iglesia se duerme. Por eso decía, la iglesia está en peligro cuando está siendo alabada, no cuando está siendo perseguida. Y en ese momento estamos nosotros. Creo que la persecución es aún mucho más dura que nos persiguieran literalmente. Ahora, ¿qué de aquellos evangelistas, hermano Alex? Quiero comentarles que hermano Alex tiene un ministerio evangelístico y pastoral, pero creo que por el lado evangelístico creo que es uno de los dones que Dios le ha regalado. Y por ejemplo, ¿qué pensás en tu quehacer? No solo pastoral, sino evangelístico, de aquellos que dicen, venga el Señor y todos sus problemas se le van a ir. Desde una perspectiva bíblica, hablando acerca de la tribulación, de la persecución de Esmirna, ¿esa es una realidad que encontramos en la Biblia o es un decirle a la gente que es como una calma al alma y confunden esas terminologías? Creo que hemos entendido mal el Evangelio desde sus inicios. Nosotros hemos pintado el Evangelio quizás de una manera... Yo he ido aprendiendo a lo largo del caminar cristiano. Llevamos el mismo tiempo de ministerio pastoral. Desde el 2000 para acá estamos pastoreando. Y creo que algo que he aprendido en estos 24 años de servicio que llevamos en la obra del Señor ha sido que el Evangelio es una contraposición para el sistema que ahora nosotros estamos viviendo. Usted viene a Cristo y de verdad, yo lo he dicho últimamente, si de alguna manera usted no está siendo perseguido, de alguna manera usted tiene que preocuparse, dicho yo, ¿verdad? Porque les decía el domingo predicando en una campaña evangelística, hablaba sobre este texto que dice yo amo, dice en Hebreos, y castigo a quien amo. Sí. O sea, yo castigo y corrijo a quien amo. Sé pues celoso, dice, y da unas características allí. Pero quizás una de las cuestiones, y lo he estado diciendo últimamente, que para muchos impíos quizás este sea el único cielo que ellos disfruten. Este sea el único cielo que ellos disfruten. Y para algunos cristianos, quizás este sea el único infierno que nos toque pasar a nosotros en esta vida. Sí. Entonces, creo que el cristianismo, tomándolo desde el punto de vista espiritual, claro, hay una paz en medio de la tormenta, hay una paz que la palabra nos dice allá en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, pero en medio de eso nosotros vamos a tener dificultad y dificultades. Es decir, que la propuesta bíblica, hermano Alex, es que en el cristianismo no hay garantías de que la dificultad no venga. Porque cuando idealizamos, y voy a mencionar esto porque estamos en una época donde hay muchos profetas, así literalmente, en estos tiempos que se han levantado, según ellos, con esa autoridad, diciéndole que te viene una empresa grande, que el Señor te va a hacer rico, que el Señor te va a traer terrenos, que aquí, que allá, y están idealizando un cristianismo donde no hay tropiezo, donde no hay tribulación, y cuando la Escritura nos está mencionando que la tribulación tiene su efecto positivo. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo lo menciona en 2 Corintios 4, versículo 16, dice, hermanos, no desmayamos, aunque nuestra carne, ¿verdad?, va desfalleciendo, dice, no obstante, el interior se va renovando de día en día. Y luego dice en el 17, porque esta leve tribulación momentánea, oiga, esta leve, tiene dos características, leve, tribulación momentánea, que habla de que es pasajera,
que se puede aguantar, pero es tribulación, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, no podemos nosotros dejar de lado que el cristianismo también trae una vida, pero maravillosa. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, podemos disfrutar la gracia y misericordia de Dios, pero no podemos vender un evangelio o presentar un evangelio que le va a cambiar a color de rosa todo, ¿verdad? Sí. Yo creo que había un hombre que le decía a su patrón que él se vivía encontrando con el diablo y cada vez volvía a topar con el diablo en todo. ¿Y qué tal? Ahí me acabo de pegar un encontronazo con el diablo, le decía el campesino al patrón. Y el patrón le dice, ¿pero y por qué? Yo paso todo el día y no me encuentro con el diablo, le dice el patrón al campesino. Entonces el campesino le dice, claro, le dice, si van por el mismo camino, ¿cómo se van a encontrar? O sea, uno se encuentra con alguien que va en contraposición, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos oponemos al sistema, seguro van a haber encontronazos fuertes. Y no quiero desaprovechar este punto, Pastor Alex, porque se habla actualmente desde un punto de vista sociológico de una generación de hierro y una generación de cristal. Y voy a mencionarlo porque cabe por el tema que estamos abordando, porque la iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente, la iglesia perseguida, y en donde no hay una crítica de Dios más que palabras de ánimo para seguir adelante esta iglesia. Te menciono esto, Pastor Alex, porque la tribulación uno la mira así como una cuestión negativa, cuando la generación de hierro pasaron por circunstancias adversas, no había tecnología, habían quizás divorcios, quizás tocó trabajar, ir a traer leña, los castigos rigurosos que se miraban en el hogar. En contra, digamos, de la situación que vive la generación actual, de generación de cristal, en donde se les llama la atención una corrección y son vidrios. Sí, yo creo que esta parte es la que hemos entendido nosotros como el fuego de la prueba. Nosotros como cristianos tenemos que ser de alguna manera probados en este sentido para poder crecer espiritualmente hablando. Y cuando yo ponía, por ejemplo, siempre un dato tan muy común, bueno, al menos en mi generación era conocido, cuando uno iba allá por la playa del río, había un montón de árboles cerquita y uno venía y arrancaba los árboles con facilidad. Estaban en la orillita, no había ningún esfuerzo, nada, y uno quitaba los palos con facilidad porque estaban por el agua. Pero cuando uno caminaba unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Y se iba al cerro donde estaba seco, árido, todo, y uno procuraba arrancar un palito de esos, por muy pequeñito que fuera, costaba. Sus raíces se habían profundizado y uno no podía sacar. Eso pasa en la actualidad. Y lo que decís, ahora la Biblia lo menciona, que el hombre que construye su casa sobre la arena, con el que la construye sobre la roca, ¿verdad? Siempre vale mencionar que Cristo es ese cimiento que todo ser humano debería tener. Sí. No quise pasar desapercibido ese punto, hermano Alex, porque hoy estamos teniendo jóvenes que los deja la novia y están pensando en el suicidio. Yo cuando llegaba con una decepción, mi mamá me decía, andate una carga de leña, ahí se te va a ir el problema, me decía. Cabal. Y cuántas veces no fuimos corregidos, pero creo que los padres de familia actualmente pensamos que la dificultad que nuestros hijos pueden afrontar, que nosotros en el pasado afrontamos, nosotros tratamos de evitárselas. Claro, las condiciones de vida ahora para ellos son distintas, pero creo que la tribulación, la prueba, la dificultad, nuestros hijos tenemos que exponerlos en algún momento y que ellos aprendan a ser fuertes, como la analogía que estaba usando hermano Alex. Entonces siga con nosotros porque vamos en el próximo segmento a ahondar cómo esta iglesia sufrió, de qué manera sufrió y cómo eso tiene aplicabilidad en nuestro tiempo actual. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos en este segmento. La pregunta es la siguiente.
En la Biblia notamos que Pablo tuvo un Timoteo, Moisés a un Josué, Elías a un Eliseo. ¿Por qué la importancia, Pastor Moy, de hacer las transiciones correctas con los discípulos correctos para que la obra de Dios continúe o un proyecto de Dios? La transición se lleva a cabo de maestro a discípulo. Por eso la instancia nos ofrece ver las consideraciones de que siempre hubo un mayor y un menor, no por asuntos de jerarquía. No, la iglesia no maneja en ese tipo de concepto la jerarquía. Todos somos iguales, hay un solo Señor. Pero este es el caso. Jesús mismo nos ilustró. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Es necesario que un mayor enseñe a un menor para que las generaciones vayan en continuidad y puedan desarrollarse los proyectos que Dios quiere. Helo ahí porque aparecen un Pablo y un Timoteo, un Moisés y un Josué, un Elías y un Eliseo. Pastor Moy, ¿quiere decir que tenemos que reproducirnos en otros? Si es un músico, este músico debiera de reproducirse en otro. Los pastores somos llamados a equipar a otros que están sintiendo el llamado de Dios y motivarlos para que estudien teología, formarlos para que se alineen también a la voluntad de Dios. ¿Significa reproducirnos? Ese es el fin, al grado que la Escritura habla aún al género femenino, mostrándoles: las ancianas tomen a las jóvenes y enséñenles. Sí. El punto está en que ha de haber una delegación de responsabilidades después de haber enseñado. Tú me ves, tú me imitas y yo te responsabilizo. Así que pasemos la estafeta y que podamos avanzar en el reino de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro ya con el pastor Alex Marroquín abordando este segundo tema de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufriente en esa serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pastor Alex, el versículo 8, ¿no te parece que es un aliento para esta iglesia y para quienes están pasando un momento bastante difícil? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ajá. Interesante. Estaba investigando sobre lo que significa al ángel de la iglesia y hay unas posturas allí que me llamaron poderosamente la atención. Algunos opinaban que había un ángel específico para cada iglesia, aunque no todos aceptaron esa postura, pero la otra me gustaba más sobre los que estaban a cargo de la iglesia. Porque la palabra ángel en griego significa mensajero, el que lleva el mensaje. Y se entiende que el escritor inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan, allí está hablando precisamente con el obispo o al pastor o al que está encargado de la iglesia de Esmirna. Literalmente en ese entonces le escribe al que está ahí, que debía llevar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero acompañado de ese que estuvo vivo y murió y volvió a vivir, ¿verdad? Yo no puedo encontrar otra explicación más que de el Señor Jesucristo, el que trae fortaleza a cualquiera que podamos estar enfrentando y tener que llevar un mensaje a la iglesia, porque a veces los hermanos en la iglesia entienden que el pastor es el mensajero, el que lleva el mensaje a los corazones de ellos. Y ellos esperan. Decía un hermano en una ocasión, me lo explicaba él y decía: hermano, mire, es que nosotros vamos a la iglesia y a veces queremos que el mensaje sea generalizado, pero a veces el mensaje va directo para uno, dice él, ¿verdad? Dios hablando a través de usted. Usted no sabe quizás lo que yo estoy pasando, pero viene un mensaje directo para mí. Igual acá era un mensaje de Dios para el encargado que lo tenía que dar a la iglesia en general, y venía con fortaleza, con firma del autor. Decía: yo soy el que está enviando este mensaje a la iglesia de Esmirna. Y me llama la atención porque si abordamos que el cristianismo no implica
desligarnos de la tribulación, no porque los busquemos, sino porque es parte de, sabiendo de que Dios está con nosotros. También quiero aludir a otro tema que la gente tiene temor y es la muerte. Recuerden que muchos cristianos morían. De hecho, lo estudiamos en historia bíblica, historia del cristianismo, con Justo González, donde aún cristianos morían cantando en el circo romano, donde peleaban los gladiadores, ahí los exponían a los cristianos y morían prácticamente como exhibidos ante los romanos y gente mala, ¿verdad? Entonces, veo yo que aquí encontramos que alude a la persona de Jesucristo que estuvo muerto y vivió. Y que de hecho Jesucristo dio el mensaje a sus seguidores: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, necesariamente, Pastor Alex, tenemos que darle un mensaje a la gente, especialmente a aquellos que no conocen a Dios, que la muerte no es el final de una persona, y especialmente para aquellos que mueren en Cristo, al contrario. Es una promesa en donde directamente van a la presencia del Señor. De hecho, la iglesia de Esmirna es la que está en una comunidad donde está plagada de el judaísmo, y había una costumbre que una vez al año todo mundo debía declarar a César como el Señor. Adoraban a César. Debían de hacerlo, ¿verdad? Debían de hacerlo. Pero el Imperio Romano había hecho esa división. Había hecho la división de que el judaísmo con el cristianismo, bueno, no hizo la división. Ellos creían que el judaísmo con el cristianismo era lo mismo. Uh-huh. Entonces, a los únicos que no se les exigía que declararan Señor al César era a los judíos. Por eso más adelante vamos a encontrar que dice que hubieron unos que decían ser judíos, pero no lo eran. Ellos hicieron que dividieran el cristianismo con el judaísmo. Entonces ya ellos catalogaron el cristianismo como algo ajeno al judaísmo, y de allí es donde viene la persecución, de allí es a donde viene, diríamos, se le pone de cuadritos la vida a la iglesia, porque entonces sí empiezan y tienen que declarar, y eran de los verdaderos cristianos, no declaraban al César como Señor, ¿verdad? Esa confesión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa palabra llevaba una implicación de ir contra la ley, de ir incluso contra el mismo sistema que les gobernaba en ese entonces. Y mientras narrabas esto que nos estás comentando, me viene a la mente la historia de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Porque prácticamente con los amigos de Daniel hubo una situación clara, es histórica, es bíblica. Ellos estaban en el exilio en Babilonia y precisamente hubo un edicto. Hubo un edicto no solo para Daniel, sino también circunstancias para los 3 hebreos también, ¿verdad? Los amigos de Daniel, en donde ellos no acataron el edicto, y eso implicaba la muerte. Pero como bien dijeran los amigos de Daniel, ¿verdad? Sabes, oh rey, que nosotros no vamos a adorar a esa imagen, nosotros no la vamos a adorar, aunque así implique la muerte. En el caso de Daniel, que oraba y que lo vigilaron y pusieron un edicto en contra del Dios que él adoraba, el Dios verdadero, resulta que él siguió orando. Sí. Y al final pues lo lanzaron al foso de los leones, y Dios lo protegió de ese momento. Digo porque el ser cristiano implica la muerte también, Pastor Alex. De hecho, ahí hay una historia que me llamó la atención, que es Policarpo, ¿verdad? Policarpo fue contemporáneo de la iglesia de Esmirna, año 155 después de Cristo. Y Policarpo es uno de los mártires de la iglesia que pasó su vida sirviendo a Cristo. Era un obispo de la iglesia de Esmirna. Y cuando lo llevan a juicio, ¿verdad? El emperador le dice: vamos, te voy a dejar libre si niegas a Cristo, si niegas al Señor ahora y declaras a César como tu Señor. Policarpo le dice: 86 años he servido yo a mi Cristo, dice, y jamás me ha fallado. Al contrario, me ha bendecido. Entonces, ¿cómo voy a negarle yo? ¿Cómo voy a ofenderle en este momento? Dijo: no, quémenme. Y ahí la historia cuenta que fue crucificado, fue quemado en un día sábado, y esos falsos judíos jalaron leña. O sea, a él fueron los primeros que pusieron leña en la hoguera para quemarlo, y cuenta la historia que Policarpo murió glorificando el nombre del Señor. Hombres de convicción.
Hombres de convicción, y creo que esta es la parte donde tenemos que hablarlo, hermano Alex, las convicciones ante un relativismo que se está metiendo en las universidades. Nuestros jóvenes van sin una base de convicciones bíblicas, donde le cuestionan la Biblia, donde le cuestionan la existencia de Dios, y podemos mencionar un relativismo aplicado a lo moral. Y notamos que estamos en una cultura, hermano Alex, y donde la iglesia tiene que ser contracultura, aun cuando eso implique persecución, aun cuando eso implique quizás que seamos mal vistos por la sociedad, que no acepta supuestamente los nuevos movimientos de moda y que está anclado a una agenda globalista que directamente tiene sus ideologías muy establecidas, pues ocultas, se supone, de objetivos sostenibles. ¿Qué pensás acerca de ello y de las convicciones ante un relativismo y esos movimientos que ahora mismo culturalmente nos quieren imponer? Creo que como iglesia nosotros hemos estado bastante adormecidos, como lo dice allá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Que dice que estamos dormidos, es el letargo espiritual en el que hemos caído como iglesia. Y yo digo, quizás no hemos despertado en el momento que estamos viviendo históricamente hablando, porque estamos en un momento crucial de la historia. Recién hablaba con un conocedor de todo esto y dice, mire pastor, me dice, yo le puedo asegurar que para el 2030 este mundo va a estar completamente diferente a lo que nosotros hoy observamos. Y él me hablaba de que el dinero contante y sonante ya no va a ser, y que el gobierno así de fronteras y de países tampoco ya iba a existir. ¿Y qué nos faltan? Son 6 años para el 2030. Yo le decía, tan así, licenciado, le decía yo, sí, me dice, véalo de verdad, porque la Agenda 2030, y me mencionaba él una agenda, ¿verdad? Le decía, lleva esos puntos, y Guatemala ya la firmó, me decía él, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, pues a mi mente únicamente venía lo que nosotros escatológicamente conocemos, ¿verdad? Si son 6 años que faltan, la tribulación van a ser 7, decía yo. Como que el tiempo se está cortando, como no tenemos idea nosotros. Ahora, iglesia, debemos entender que esto que estamos viviendo como sociedad cristiana en estos momentos es un llamado de atención, un grito de alerta para todos nosotros como iglesia, de que debemos, dirían en el ejército, ¿verdad?, afirmar filas y ponernos firmes con el Señor y reconocer realmente que estamos viviendo un tiempo crucial de la historia, donde vamos a hacer la diferencia. Mantengamos, como ya lo decía el pastor Marvin, mantengamos nuestras verdades absolutas, aunque nos tenga que llevar la tristeza, aunque tengamos que padecer todo lo que tengamos que padecer, mantengamos esas verdades absolutas. Solo Cristo salva, solo la sangre de Jesús tiene poder para limpiar nuestros pecados. El infierno existe, el pecado nos llevará a la muerte eterna y espiritual si no buscamos perdón en Jesucristo. Verdades absolutas que nadie ni ningún tipo de religión pueda moverlos. Recientemente un líder a nivel mundial dijo, todas las religiones llevan a Dios. Entonces, hay cosas que se están viniendo, pero cierro porque se nos acabó el tiempo para este segmento. Pero el cristianismo, entonces, Pastor Alex, implica también, si es necesario, morir por causa del evangelio. Exacto. Entonces, el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Cristo resucitó. Él está con la iglesia a través del Espíritu Santo, vendrá por segunda vez. La muerte no es el final, sino es la entrada a la eternidad. Siga con nosotros en nuestro siguiente segmento. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Seguir los pasos de Cristo es lo que nosotros recomendamos a usted ahora, querido televidente. Es una bendición poder saber que usted está siguiendo firme los pasos de Cristo. La iglesia de Esmirna, que fue la segunda iglesia, que la iglesia en Apocalipsis es llamada como la segunda iglesia de las 7 iglesias que le escribe el ángel a la iglesia. Yo creo que nosotros debemos tomar algunos aspectos bien importantes del mensaje a la iglesia de Esmirna. El primero de ellos es que la iglesia está siendo aplaudida, diríamos, por el Señor, el que escribe a la iglesia diciéndole que es una iglesia que, aunque es
pobre es rica, le dice, porque los hermanos estaban padeciendo persecución de toda índole y su pobreza literal físicamente era muy visible, pero había una riqueza espiritual. Ellos tenían una conexión muy íntima con el Señor. Como hemos dicho nosotros, hermanos, en la iglesia, en la antigüedad, no tenía dinero como Pedro le dice a aquel hombre que está allí paralítico, no tengo oro ni plata. Yo les he dicho, la iglesia ahora tiene oro, lo que no tiene es el poder de Dios, y esto es importante que nosotros lo analicemos. La iglesia ahora mismo no está siendo perseguida, pero yo sigo sosteniendo que la iglesia está en peligro no cuando está siendo perseguida, la iglesia está en peligro cuando está siendo alabada, y la iglesia ahora precisamente es una figura de alabanza que tiene en el pueblo, y que la gente está de alguna manera haciendo alarde de poderío, de construcciones, de gente que le llega a sus cultos, pero realmente la iglesia de Cristo es una iglesia que se preocupa por su forma de comunión con el Señor. Así que queremos invitarle a usted, querido televidente, que esta iglesia de Esmirna sea un ejemplo para seguir. Ahora mismo podemos estar pasando persecución, pero no olvide que la palabra termina diciéndole a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que el Señor nos invita hoy a que seamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Ahora mismo usted puede postrarse delante del Señor Jesús y decirle cuánto le ama y anhela serle fiel hasta la muerte, porque la comunión con el Señor nos hará permanecer fieles con Él hasta la muerte. No importa la circunstancia que usted esté viviendo, sea fiel hasta la muerte y usted recibirá la corona de la vida en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Damos gracias a Dios porque usted es parte de esta familia del programa Punto de Reflexión. Aprendemos principios, verdades bíblicas con invitados expertos en el tema. Hoy está con nosotros el pastor Alex Marroquín, pastor de Iglesia Amigos de Roca Eterna en la ciudad de Chiquimula, pastor y evangelista. Él nos está apoyando en el segundo tema, la iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufriente de esta serie que estamos ahora abordando, las 7 iglesias de Apocalipsis. Hay un personaje, pastor Alex, que menciona en el versículo 10, y esto no nos ha de extrañar, porque aparte de una persecución política, aparte de una muerte que implica el ser cristianos, cuando mantenemos convicciones, que ya lo tratamos, viene un tercer punto en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En todo esto de la tribulación, ¿cuál es el papel de Satanás? Que nos acusa día y noche, según el apóstol Juan, autor de Apocalipsis. Sí, quizás uno de los, flagelos que la iglesia debe estar pendiente, no atemorizada, pero sí pendiente que va a estar sucediendo, es cómo, diríamos nosotros, Satanás va incitando y meneando todo un sistema para que pueda ser el ejecutor, el verdugo de la iglesia. Y ahora mismo nosotros podemos ver que Satanás está limitado en su poder también, porque Dios es el que lo limita, pero está libre ahora. De hecho, dice que es el príncipe de esta tierra, ¿verdad? Sí. Él es el que gobierna en ese sentido a los que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, nosotros renunciamos al reino de Satanás y nos trasladamos al reino de Cristo, al reino de los vencedores. Yo creo que acá es donde entendemos y cuál es el papel de Satanás, como era tu pregunta. Yo creo que es algo que nosotros como cristianos debemos estar conscientes de que vivimos en un mundo que el sistema está siendo, ya lo decías, empujado por Satanás
para destruir a la iglesia, diríamos dar sus últimas patadas de ahogado, pero debemos estar muy pendientes de lo que esté pasando, porque a lo largo de la historia nosotros como iglesia vamos a empezar a ver situaciones difíciles que nos van a probar de alguna manera si somos verdaderos cristianos. Acá es el punto donde debemos estar firmes, como ya el texto lo dice, hasta la muerte. Dos puntitos en este punto con relación a Satanás. El primero, Pastor Alex, tiene que ver, digamos, el mundo espiritual. El mundo espiritual en la que es bíblica, en donde está por un lado el ocultismo, por otro lado también está Dios, ¿verdad? Está la iglesia. Y la otra cuestión con relación a, digamos, a Satanás, Pastor Alex, pero vamos a responder esta primero. Con relación que sí existe un nivel espiritual, porque hay gente que dice, no, eso es psicológico, fíjese que eso de los endemoniados no lo creo, y yo creo que las cosas están sucediendo por así, pero bíblicamente, Pastor Alex, Satanás está detrás de todos estos movimientos, como bien lo decíamos, que al final él tiene el control momentáneamente, pero no tiene, digamos, el punto final de la historia humana. Cuando nosotros negamos la existencia de este ser, ¿verdad? No es que estemos dándole realce a Satanás, pero la Biblia misma nos dice que debemos estar listos, debemos estar precavidos, dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a quién devorar. Bíblicamente es sostenible. Sí. O sea, es una realidad. El ente satánico, ¿verdad? No podemos ocultarlo nosotros. Decir, no, Satanás no existe, ¿verdad? Pues sí existe. Y el problema es, como ya lo decía en el segmento, en la parte final o principal de este segmento, al principio, hablábamos sobre ese poder que Satanás tiene sobre las gentes que no han querido darle su corazón a Cristo. Por ello, el reino de las tinieblas y el reino de la luz está de esa forma en este mundo, aunque el reino de la luz tiene potestad sobre el reino de las tinieblas. Lo único que tiene que hacer es el garante del reino de las tinieblas, pues renunciar al reino de las tinieblas y trasladarse al reino de la luz. Pero acá es donde nosotros entendemos que Satanás mismo gobierna cierto grupo de personas o cierto grupo de sistema mundano que él lleva a su antojo para destruir a la iglesia. Y estamos viviendo, como lo dije al principio, en un mundo donde la iglesia está siendo asediada por el reino de Satanás que quiere verla destruida. Para aquellos que están aprendiendo la escritura, Pastor Alex, ¿cuál será el fin de Satanás y los demonios? O sea, ¿habrá redención para ellos? ¿Qué dice la Biblia? Especialmente para aquellos que nos están acompañando en esta serie y que están aprendiendo también directamente textos de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a la redención de Satanás y los demonios? Pues la Biblia claramente dice que serán lanzados al lago de fuego en última instancia, ¿verdad? De hecho, allá encontramos al final de Apocalipsis donde un ángel toma la cadena y agarra a Satanás y lo lanza al lago de fuego, donde dice... No hay esperanza para ellos. Ya no habrá esperanza, ¿verdad? Entonces, creemos que la salvación y la redención que Jesús logró en la cruz del Calvario fue para nosotros, precisamente los humanos que estamos vivos todavía, tampoco para los muertos. Hay que explicar eso, porque algunas gente creen que aún de muerto todavía puedes tener redención, pero ya no. En la vida, cuando nosotros estamos vivos, es que podemos obtener esa redención. En la Biblia encontramos cuando Jesús dice que bajó a las partes más bajas de la tierra también, y fue a anunciarle, y ahí donde fue a anunciarles, fue a decirles el Cristo que se anunció desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo que murió en la cruz y logró la redención, pues fue real, aquí estoy, pero no para salvarlos, proclamación, sino para anunciarles, para proclamarles, ¿verdad? Y es creo que ahí donde sentamos la base para decir, ya no tienen redención ellos, ya no tienen salvación. En ese sentido, creemos que la redención y la salvación es únicamente para el ser humano que en vida recibe a Cristo como su Salvador. Y bíblicamente reconocemos que Cristo en la cruz del Calvario le dio ese golpe fatal en la cabeza, de acuerdo a la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15. El enemigo prácticamente está suelto, últimas patadas de ahogado, como bien dijera hermano Alex.
pero sabemos que hay un final donde para ellos no hay esperanza, hay un límite, hay un tiempo. De hecho, esto es bien importante porque aquellos que han estado probando de llenar su alma con muchas cosas, recuerde Cristo puede llenar su corazón, y esto no significa que los problemas no van a existir, que la dificultad no va a existir, pero que Dios va a estar con usted en todo momento para ese soporte que usted y yo necesitamos para la vida cristiana. Ahora, en el punto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando yo leo ese versículo, anteriormente decía, bueno, de repente voy a vivir 60, 70 años, hermano Alex, pero ese versículo que se menciona ahí, para la iglesia de Esmirna era como quien dice la vuelta en la esquina, no era un asunto de 40, 50 años, ¿verdad? Hay una historia reciente de unos misioneros que estaban siendo muertos por la causa de Cristo, y recuerdo que al escuchar esta historia yo derramé mis lágrimas porque era una familia y tenían varios niños pequeños, y entonces empezaron por los niños a decirles, vamos a matarlos si usted no niega a Cristo, a los padres ya adultos, ¿verdad? Y dice, vamos a matar a su hijo primero. El padre, viendo que iban a asesinar a sus hijos pequeños, se le acercaba a cada uno al oído y les decía, solo va a ser un momentito. Ustedes van a cerrar los ojos y van a sentir sueño y van a dormirse un ratito. Y en un ratito los alcanzamos, decía, ¿verdad? Porque estaban siendo muertos y los estaban matando por la causa de Cristo. Yo creo que ser fiel hasta la muerte dice mucho sobre la condición de la convicción que nosotros tengamos acerca de la vida eterna, acerca de Cristo Jesús. A veces nosotros nos enfrascamos en este mundo con estos 80 años que tenemos que vivir aquí en esta tierra y pensamos que esto es todo. Y esto es apenas, como diría alguien, pero milésima parte de un hilo conductual que tiene que ver con miles de millones de años. ¿Se imagina usted que la eternidad fueran 158,200, 300, 400 años? 158,400 años, ¿va? O sea, está diciendo un número, porque también menciona un número ahí de 10 días. En la Biblia habla de los 10 días como un término también figurativo que podrían referirse, como dicen los comentaristas, 10 años, 100 años, 1000 años, 10,000 años, pero era de manera simbólica que se mencionaban los 10 días. Pero acá, cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de un tiempo sin fin. Claro. Y cuando el cristiano escucha esa palabra en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Precisamente la vida no es un concepto filosófico, la vida es una persona y se llama Jesucristo. Y cuando las personas obtienen esa persona que es Jesucristo en sus vidas, la vida realmente la ha logrado por completo, porque Jesús es la vida. Y eso dice, yo te daré la corona de la vida, no la corona de vida, la corona de la vida. Sí. O sea, tenemos vida por siempre en Cristo Jesús. Y este punto de reflexión del segmento sería, amado hermano, comenzar bien es excelente, pero terminar bien es mucho más todavía. Claro. Porque dice la Biblia, el que perseverare hasta el fin. O sea, no es nuestra perseverancia, sino en el sentido de que estar conscientes hoy que es Cristo el que hizo la obra en nuestras vidas. Él murió, Él pagó un precio, nosotros no lo merecíamos, pero Cristo murió por nuestros pecados. El día de mañana, la misma idea, el tercer día igual, 1 año, 2 años, 5 años. Es decir, no es mi esfuerzo. Yo creo que el hermano Alex está escribiendo algo con relación a eso, porque cuando perdemos de vista la gracia de Cristo por el cual llegamos a la iglesia, por el cual hemos sido salvos, como que a través de los años empezamos a pensar que es por las obras, ¿verdad? Porque diezmo, porque asisto a la iglesia, porque estoy en un ministerio. Y creo que eso, hermano Alex, está escribiendo algo acerca de eso, porque es un gran peligro acerca de la gracia de Cristo. Y esto es importante, hermano, porque tenemos que perseverar hasta el final en el sentido de ser conscientes de que si usted tiene 10 años, 20 años, 30 o 40 años en el Evangelio, esos 40 años es porque es por la gracia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, nos dice Mateo. Exactamente, hasta el final. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV.
Damos gracias a Dios por este último segmento del programa Punto de Reflexión. Estamos abordando el segundo tema de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Esmirna. En el versículo 11 la Biblia nos menciona: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte, Pastor Alex? Cuando nosotros hablamos de la segunda muerte, de hecho la Biblia habla sobre la muerte segunda. Estamos hablando de esa muerte eterna, la muerte espiritual. Nosotros, dijo alguien por allí, el que nace 2 veces muere una sola vez. El que nace 2 veces muere una sola vez, pero el que nace una sola vez muere 2 veces. Porque nosotros nacemos físicamente, nacemos espiritualmente, como lo dice Juan 3:5, San Juan capítulo 3, versículo 5, el que naciere de nuevo tiene vida eterna. Igual acá, si nosotros solo nacemos una vez y olvidamos nacer de nuevo, tendremos 2 muertes, la muerte física y la muerte espiritual eterna, que es por los siglos de los siglos. Esa es la condenación eterna. La condenación eterna, y es lo que nosotros a toda costa, mientras estemos vivos, tenemos que evitar. Pero la palabra dice, de hecho, yo he dicho que hay un versículo que es el más triste de la Biblia, y no es el de San Juan 25:11, donde Jesús lloró. La gente dice Jesús lloró. No es el más triste ese. El más triste es el que se encuentra en Apocalipsis 20, creo, versículo 15, donde dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por la eternidad. Sí. Y esto precisamente es la muerte segunda. Debemos evitarla a toda costa. Sí, y en ese sentido, algunos de nuestros oyentes o la audiencia dice, bueno, nos hablan de muerte, de tribulación, de cárcel, de Satanás, que es la línea de pensamiento que llevamos con relación a la iglesia de Esmirna. Pues sí, el cristianismo es eso, no hay garantías más que Dios con nosotros, nos va a dar el soporte. Cristo en nuestro corazón nos garantiza lo que al final, pues el punto de reflexión final es eso. Si está Cristo en nuestra vida, si nosotros decidimos por Cristo, la segunda muerte no vamos a tener problema, que es la condenación eterna. Solo vamos a morir una sola vez, pero entraremos a una vida eterna por siempre con Cristo. Tu punto de reflexión final, Pastor Alex. Creo que cuando nosotros entendemos el mensaje a la iglesia de Esmirna, que es dado por Dios para la iglesia y ahora para nosotros específicamente, creo que debemos entender que la tribulación en la vida cristiana tendrá que ser obligatoria si realmente queremos mejorar nuestra relación con Dios. Y acá es donde entra quizás esta parte de no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Queremos dejar en el corazón de cada uno de los televidentes que Jesucristo es la solución para lo que nosotros podamos estar viviendo. Primero, para la vida que en este mundo nos está dando bastante de qué hablar, cambiando muchas cosas en un sistema que se está imponiendo desde cuando nacemos hasta que morimos, y también de una situación espiritual bastante peculiar en los últimos tiempos, que está siendo de engaño, de falsedad. Necesitamos como cristianos asegurarnos que lo que estamos escuchando, estamos oyendo, que sea bíblicamente centrado. El único que dice en la Biblia y en todo el sistema del mundo, el que tiene oídos para oír, oiga, es el Espíritu Santo. No, nadie más dice eso. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y eso es lo que está diciendo la iglesia ahora. Es como una advertencia, más que tal vez una sugerencia, es una advertencia. Hey, te estoy hablando. Si tienes oídos, oye lo que te estoy diciendo. Y por esto es lo que nosotros ahora mismo debemos entender, que Dios nos está hablando a nosotros a través de su Espíritu Santo. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Yo creo que la tribulación final es eso, cuando morimos, no es el final, sino es la entrada a la eternidad. Y la Biblia nos menciona que el Señor va a enjugar toda lágrima, y todas esas cosas primeras que estamos viviendo en la actualidad no se tendrá memoria en la eternidad. Vale la pena servir a Cristo, aunque eso implique tribulación, que es leve, ya lo explicamos. No es que seamos masoquistas, no es que las busquemos, sino que de hecho el ser cristianos por nuestras convicciones, quizás muchos no van a estar de acuerdo, algunos nos dirán un sinfín de cosas, ideologías que vienen como una agenda globalista. La iglesia mantendrá convicciones y eso implicará tribulación y, en el peor de los escenarios, la muerte misma. Pero la muerte física, como bien dijera el hermano Alex, solo será una, pero no vamos a morir 2 veces, porque estaremos en Cristo y entraremos a la eternidad.
Ánimo, querido hermano, si te sientes solo, te sientes atribulado, recuerda, Dios está contigo. Sigue adelante sirviendo al Señor, porque el que perseverar hasta el final será salvo. Gracias, Pastor Alex, por estar con nosotros. Un saludo final para aquellos que nos están sintonizando. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad. Esperamos que Dios pueda llevar este mensaje a sus corazones y sobre todo poder estar preparados para cualquier situación que nos pueda ocurrir en esta vida. Cristianamente sabemos que Cristo es la vida, Cristo es el perdón que otorgado por Dios para nosotros nos trae vida eterna. Así que todos a buscar de Jesucristo en este día maravilloso. Así que bendiciones, si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.